Otra vez de nuevo, ya. Ya, listo, Politos, buenas noches. Vamos a iniciar revisando, haciendo una revisión general de los procesos de costos, de la gestión de los costos del proyecto. Planificar la gestión de los costos. Para planificar necesitamos las siguientes entradas. Primero, el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección, con sus planes subsidiarios, como lo es el plan de gestión del cronograma y el plan de gestión de los riesgos. También necesitamos conocer cuáles son los factores ambientales de la organización y sus activos de los procesos de la empresa. Como herramientas y técnicas, juicio de expertos, los análisis de datos y las reuniones. ¿Y qué obtenemos cuando vamos a realizar esta planificación? El plan de gestión de los costos. La salida principal, Franklin, de planificar la gestión de los costos, ¿cuál es? Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos, ¿verdad? Sí. Luego vamos a revisar el proceso estimar los costos. Para estimar los costos, ¿qué necesitamos como entrada? Como entrada, el plan para la dirección del proyecto, el plan de gestión de los costos, que fue una salida de la planificación, el plan de gestión de calidad y la línea base del alcance. De la misma forma, se necesitan los documentos del proyecto, registros de lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, los requisitos de los recursos y los registros de riesgo, los factores y los activos de los procesos. ¿Cuáles son las herramientas de las cuales nos valemos para estimar los costos? Juicio de expertos, estimaciones ya sea análoga, ya sea una estimación paramétrica, estimaciones ascendentes que son más a mayor detalle y estimaciones basadas en 3 valores. De la misma forma necesitamos análisis de datos para hacer análisis de alternativas, análisis de reserva o los costos de la calidad, los sistemas de la información para la dirección del proyecto y la toma de decisiones a través de las votaciones, de la votación. La salida es la estimación de los costos, la base de las estimaciones, el cálculo de cantidades de los planos o del proyecto que se haya ejecutado en cuanto a planificación y luego la estimación y las actualizaciones a los documentos del proyecto. ¿Cuáles son estas actualizaciones? Se actualiza el registro de supuestos, el registro de lecciones aprendidas y el registro de riesgos. Una vez que estimamos, ¿qué hacemos? Vamos a determinar el presupuesto. ¿Cuáles son las entradas para determinar el presupuesto? El plan para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios, que son el plan de gestión de costos, que este salió ¿de qué proceso salió, Henry, el plan de gestión de costos? Del proceso planificar, ¿verdad? Sí, sí, estaba sin el audio. Ya, Claro, listo, del totalmente. proceso planificar. De ahí sale nuestro plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los recursos y la línea base del alcance. ¿Qué documentos necesitamos? La base de las estimaciones. ¿De qué proceso salían las bases de las estimaciones? Henry. La base de las estimaciones Sí, salía de estimar, pues de estimar los costos. de estimar los costos, ¿verdad? Las estimaciones Sí, de sí, el costos anterior. del anterior, ¿verdad? Tanto la base como las estimaciones de costos salen del proceso estimar los costos. Cronograma del proyecto y cuáles son los registros de riesgos. Los documentos de negocio se necesita revisar el caso de negocio y cuáles son los planes de gestión de beneficios. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas? Juicio de expertos, la agregación de los costos, los análisis de reserva, revisar también la información histórica, cuáles son las conciliaciones del financiamiento y su financiamiento en sí. Para ello, ¿qué obtenemos? Obtenemos la línea base de los costos, los requisitos de financiamiento del proyecto y sus actualizaciones a los documentos. Se actualiza la estimación de costos que se realizó cuando estuvimos estimando, se actualiza el cronograma del proyecto y también se actualiza el registro de riesgos en cuanto a determinar. Ahora vamos a controlar los costos. Para controlar los costos, ¿cuáles son las entradas? Las entradas es el plan para la dirección del proyecto, que es el plan de gestión de costos, la línea base de los costos, ¿de qué proceso sale? Paul, ¿de qué proceso sale la línea base de los costos? Paso, que ando ocupadito. Ah, ya, listo. Ya. Henry, ¿de qué proceso sale la línea base de los costos? Si estoy bien, sale de planificar los costos, No, ¿no? no.
La línea base cuando se determina. Sí, determinar el presupuesto. Eso, cuando Sí, se determina el presupuesto, ¿verdad? Así es. La línea base es la medición del desempeño. ¿Qué documentos necesitamos? El registro de lecciones aprendidas, requisitos de financiamiento, cuáles serán los datos de desempeño del trabajo, aquí entran los datos, y los activos de los procesos de la organización. ¿Con cuáles herramientas nos apoyamos? Juicio de expertos, también análisis de datos, acá ya entramos a la parte de valor ganado. Aquí la herramienta es el análisis de valor ganado, también cuáles son el análisis de variación, análisis de tendencia y los análisis de reserva. Asimismo, el índice de desempeño en trabajo por completar, TCPI, y el sistema de información para la dirección de proyectos. ¿Cuáles son las salidas del proceso de controlar los costos? Es la información de desempeño del trabajo, los pronósticos o proyecciones de costos. ¿Cuáles van a ser las solicitudes de cambio y las actualizaciones del plan? Aquí que se actualiza el plan de costos, la línea base, asimismo se actualiza la línea base para la medición del desempeño y se actualizan documentos, los supuestos, la base de las estimaciones, tal vez hubo un recálculo, se tuvo que actualizarlo, estimaciones de los costos, tuvieron que a través de una solicitud de cambio, revisar el plano, cambió algo, se hizo un rediseño, entonces aquí se actualiza la estimación del costo. Y asimismo las lecciones aprendidas como el registro de riesgos. En cuanto a los costos, nos quedamos hasta la parte del análisis de valor ganado. ¿Me podría ayudar, por favor, Mario, con la lectura de análisis de valor ganado? Tiene el micrófono apagado. Ok, ahora sí, déjame mirar la Gracias. pantalla del análisis del valor ganado EVA. Compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. El EBM integra la línea base del alcance con la línea base de los costos y la línea base del cronograma para generar la línea base para la medición del desempeño. Es lo mismo que leí ayer, coincidentemente. Lo mismo, sí. Sí. Que quedé mareado, trabalengua, dije yo. Sí. Gracias. Entonces, sí, aquí dice que compara la línea base para la medición del desempeño. ¿Respecto a qué? Al desempeño real, en cuanto al cronograma y en cuanto al costo. Es decir, integra la línea base del alcance con la línea base de los costos y con la línea base del cronograma. ¿Qué genera? Genera la línea base para la medición del desempeño. El concepto de valor planificado, lo revisamos rápido, es el presupuesto autorizado que se asigna al trabajo programado, lo que nosotros planificamos. Tenemos nuestro proyecto y vamos a hacer nuestra planificación, entonces todo esto es el valor planificado. ¿Cuál es el valor ganado? Es la medida del trabajo realizado que se expresa en términos de presupuesto, lo que realmente ejecuto en obra. Si yo planifiqué que iba a ser 300 metros cúbicos por día, o 5 por 3, 15,000 metros cúbicos a la semana como valor planificado, a lo largo del tiempo mi valor ganado tendrá que ser mayor o menor. Esto en base a lo que yo ejecute, a lo que yo produzca durante la semana. Mi valor ejecutado o el trabajo ejecutado. ¿Y cuál es mi costo real? Costo, hablamos de gasto, que es el costo que se incurre del trabajo llevado a cabo durante toda la semana, ¿verdad? Ahora vamos a revisar la gestión de valor ganado. Aquí este cuadrito lo estuvimos revisando ayer. Un segundito, por favor. Ya, tenemos un proyecto desde su inicio a su fin. Al momento, perdón que no se me... Ahí, ya. Al momento que tenemos nuestro proyecto al inicio y pasa al fin, tenemos el presupuesto hasta la conclusión. El presupuesto de inicio a fin le llamamos presupuesto hasta la conclusión, que es el BAC. Luego, tenemos diferentes entregables, diferentes actividades, diferentes paquetes de trabajo, diferentes planificaciones. La suma de los PB vendría a ser el presupuesto hasta la conclusión, que es el BAC. Mi proyecto al inicio, mi proyecto al final y mi presupuesto autorizado del proyecto, el BAC. El PB es el valor planificado. La suma de los PB me viene a dar el BAC, que es el presupuesto hasta la conclusión. René, tienes $500,000 para ejecutar este proyecto. Ah, ya, mi BAC es $500,000 y tienes 5 meses para ejecutar el proyecto. Entonces,
5 dividido por los 500.000 son todos mis PB a lo largo del tiempo, ¿verdad? Luego yo me centro, voy a hacer una medición, voy a hacer una medición justo del 50% del proyecto. Puedo hacerlo antes o hacerlo después. Yo para este caso voy a hacer una medición a la mitad del proyecto. Entonces, si miro hacia atrás, a una vista hacia atrás, y puedo observar lo que yo gasté o AC. AC que era el costo real, lo que yo gasté para producir el trabajo, ¿verdad? Listo. ¿Y qué es mi B? Mi EB, perdón, mi EB es el valor ganado, lo que produje en campo. Yo digo que a la semana voy a hacer 15.000 metros cúbicos de excavación y yo no produje 15.000, yo optimicé recursos, produje más, produje 17.000 metros cúbicos. Entonces, EB, 17.000 metros cúbicos es el valor ganado, ¿verdad? Me pasé mucho. Déjame retroceder un poquito. Luego, ETC. El ETC es el estimado hasta la conclusión, lo que me falta por hacer. ETC, estimado a la conclusión. Desde el punto que yo medí, voy a mirar hacia adelante. Miro hacia adelante hasta el final del proyecto, es mi ETC, el estimado hasta la conclusión, lo que me falta por realizar de trabajo. Luego, yo digo el EAC. ¿Qué es el EAC? El EAC es el estimado hasta la conclusión. Es decir, desde donde yo parto con mi proyecto hasta el final del proyecto, ya sea con sus variaciones que existan en cronograma, sus variaciones que existan en costo. Va a ser la estimación hasta la conclusión lo que realmente yo voy a generar como proyecto. Yo digo, ya René, tú tienes 5 meses para el proyecto y te di $500.000 para este proyecto. Y bueno, me pasé el presupuesto, yo no tomé 500.000, sino 550.000. Mi EAC va a ser lo que yo me paso de mi BAC, ¿verdad? Porque a mí me autorizaron el BAC que fue 500.000. Pero mi EAC, mi estimado hasta la conclusión, no fue 500.000, fue 550.000. Lo que yo realmente ejecuté como presupuesto. Ese es el EAC, ¿verdad? Entonces, si yo resto el BAC, mi presupuesto que me autorizaron, que fueron $500.000, pero en los 5 meses yo no hice $500.000, yo hice el EAC, que es el estimado hasta la conclusión, 550.000. Entonces aquí se calcula el BAC, que es la variación a la conclusión. Esta variación a la conclusión serían los $50.000, ¿verdad? Porque tuve autorizado 500.000, realmente terminé a los 5 meses con mi proyecto en 550.000, entonces la diferencia entre el BAC y el estimado hasta la conclusión son 50.000. Esa es mi variación que yo tengo en cuanto a costo, ¿verdad? En el proyecto total general. ¿Estamos politos? Sí. Señor, Sí, listo. Franklin está dibujando Continúa. el croquis. Algo así, sí, así es. Claro, Ahora, lo tiene preparada. con Ya, todos los listo. Ahora colorcitos. vamos con color y todo. Vamos a revisar los análisis de variación. Constituye la explicación, causa, impacto y acciones correctivas de las variaciones, ya sea el CB, que es la variación del costo, el SB, que es la variación del cronograma. Vamos a leer, ayúdame por favor Franklin, leyendo la variación del cronograma, el SB. Variación del cronograma, SB. Es una medida de desempeño del cronograma que expresa cómo la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega en un momento determinado. Es una medida del desempeño del cronograma del proyecto. Ok, gracias. Aquí hay un punto clave. Dice que determina en qué medida el proyecto o está adelantado o está retrasado. En cualquier momento del proyecto, al mes 2, al mes 3, al mes 4, en cualquier momento del proyecto, la variación del cronograma va a determinar esto, ¿verdad? Si o tengo retrasos o si tengo adelantos. Esa va a ser la variación de mi cronograma. Y que indica que es la diferencia entre el valor ganado, lo que yo ejecuto en obra y lo que planifiqué. Yo dije, planifiqué tantos dólares, pero ejecuté tantos dólares, ¿verdad? ¿Cuál es la variación del costo? Henry, ¿me podría ayudar con la variación del costo? Ok, la variación del costo es
CB es el momento del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo de un proyecto. Gracias. La variación del costo dice que es la medida del desempeño del costo en un proyecto, ¿verdad? Y esto se expresa como la diferencia entre el EB, el valor ganado, y el AC, el costo real. Puede ser esto, un déficit o un superávit presupuestario, ¿verdad? Puede ser, eso depende de cómo esté mi proyecto. Ahora el índice de desempeño del cronograma, SPI, es una medida de eficiencia del cronograma y se expresa como la razón entre el valor ganado y mi valor planificado. El índice de desempeño del costo, en cambio, es la medida de eficiencia. Ojo, el SPI es una medida de eficiencia del cronograma y el CPI es una medida de eficiencia del costo, ya sean de los recursos presupuestados. ¿Y cómo se expresa? Se expresa la relación entre el valor ganado y el costo real. Acá en este cuadro podemos ver de una manera más clara las variaciones y los índices, ya sea en relación al costo y en relación al cronograma. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de variaciones, vamos a restar, vamos a hacer siempre una diferencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de índices, vamos a dividir. Y lo particular de ello es que tanto en las variaciones como en los índices, EB va a ser fijo, ¿verdad? Mi valor ganado siempre va a ir, ya sea para variaciones o ya sea para índices. Entonces, mi primer fórmula, la fórmula de CB, ¿qué era CB, Henry? Variación del costo. La variación del costo. La variación del costo, ¿qué es igual? A EB, ¿qué es EB? Valor ganado. Menos Air value. Valor actual. Actual cost. Air value, ya, menos actual cost. Así es, ¿verdad? Mi valor ganado, lo que ejecuto en obra, el trabajo que ejecuto en proyecto, menos lo que gasto, lo que realmente gasto, a una fecha determinada, a una fecha de corte. Ahora vamos a revisar el SB. ¿Qué es el SB? Es la variación del cronograma. ¿Cuál es la fórmula? El EB, mi trabajo desarrollado en proyecto, menos lo que yo planifiqué en proyecto. Eso es en cuanto a las variaciones. Variaciones se restan, ¿verdad? Ahora revisamos el CPI. ¿Qué es el CPI? El índice de desempeño del costo. ¿El CPI a qué es igual, Paul? El CPI es igual al EB, que es el valor ganado dividido entre el AC, que es lo que cuánto gasté en mi proyecto. Y el SPI, ¿a qué es igual? Al EB, a mi valor ganado, dividido ¿para qué? Para mi valor planificado. Tenemos las variaciones y tenemos los índices. La particularidad de las variaciones, que si las variaciones son menores que 0, nuestro proyecto no está bien. En nuestro proyecto debemos corregir, ya sea el costo, ya sea el cronograma, si son menores a 0. Y si los índices son menores a 1, Franklin, ¿qué pasa en mi proyecto si mi índice es menor a 1? ¿En cuál de los casos? En el caso de SB, como es planificación, va retrasado, y si es CPI, perdón, si es costos, vas perdiendo plata, y SPI vas retrasado. SPI, si es menor a 1, voy retrasado en cuanto a costos o cronograma. ¿En dónde? ¿En SB o SPI? En el CPI, hablemos del CPI, el índice de desempeño del costo. Si mi índice de desempeño del costo es menor a 1, ¿qué pasa en mi proyecto? Estás ¿Qué perdiendo está plata. pasando en mi proyecto? Estás con sobrecostos. Ok, correcto. Correcto, listo. Entonces, estamos con las variaciones y los índices. Avanzamos ahora a los análisis de tendencia. El análisis de tendencia examina el desempeño del proyecto, esto a lo largo del tiempo, para determinar si el proyecto está mejorando o, de ser el caso, se está deteriorando. Las técnicas de análisis geográfico son muy importantes para los directores de proyecto. Aquí se muestra los diagramas. Aquí hay un diagrama, el diagrama del valor ganado. Se puede monitorear e informar sobre 3 parámetros: el valor planificado, el valor ganado y el costo real. Pueden ser por periodos semanales, mensuales.
y de forma acumulativa. En esta gráfica nosotros podemos darnos cuenta que esto es nuestro PB. Aquí tenemos nuestro valor planificado. La curva acumulada de acá es nuestro EB, que es el valor ganado. Aquí tenemos la curva del AC, que es el costo real. Aquí tenemos nuestro presupuesto autorizado, que es el BAC. Tenemos el ETC, que es el trabajo que falta por completar. Y el EAC, que es la estimación hasta la conclusión, lo que mi proyecto, según el desempeño, se dio y llegó, ¿verdad? Acá indica el gráfico, asimismo, que el BAC, que es mi presupuesto, más las reservas de gestión, ¿qué nos daba? Nos da el presupuesto del proyecto. BAC más la reserva de gestión, tenemos el presupuesto del proyecto. Ahora vamos a revisarlo acá, esta gráfica. Es la misma gráfica. ¿Qué indica? Que todo esto es mi PB, mi valor planificado. La siguiente gráfica me indica el AC, que es mi costo real, lo que yo gasté en el proyecto, hasta un punto o una fecha de corte. Aquí tengo mi fecha de corte. Tenemos la relación entre el tiempo y el costo. Ojo, estas curvas son curvas acumuladas, ¿verdad? Luego reviso que tengo acá, mi otra curva es el valor ganado. ¿Qué es el valor ganado, Henry? ¿Cuál es el concepto de valor ganado? El valor ganado es la medida del trabajo realizado. Ya, gracias. Sí, la cantidad de trabajo que se ejecuta a la fecha. Esto puede estar expresado en términos ya sea de presupuesto y autorizado para ese trabajo específico. Ok. Acá tengo mi ETC. ¿El ETC qué es? Es el costo previsto para terminar todo el trabajo restante. El costo previsto para terminar el trabajo restante. Luego mi BAC. ¿Qué es el BAC? El BAC es la suma de todos los presupuestos establecidos para el trabajo que se va a realizar. En el gráfico anterior decíamos, tenemos nuestro proyecto al inicio y nuestro proyecto al fin. Este es el BAC. Luego tenemos el EAC. ¿Qué es el EAC? Es el costo total previsto para completar todo el trabajo. ¿Y esto cómo se expresa? Como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la conclusión, ¿verdad? Eso es mi EAC. Ahora vamos a revisar la fórmula de pronóstico. Cuando hablamos de pronóstico, ¿qué hablamos? Hablamos de proyecciones. Según el desempeño, ya sea del costo o ya sea del cronograma, voy a enviar a calcular cuáles van a ser mis proyecciones, cuál va a ser la salud de mi proyecto en relación a lo que yo estoy manejando, ya sea en costo o cronograma. Estas son mis proyecciones, por eso viene la palabra proyección. Me va a predecir cómo tentativamente yo voy a estar al futuro en cuanto a costo o cronograma. Entonces, conforme avance el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión. Hablamos de EAC, que puede diferir del presupuesto a la conclusión. Claro, efectivamente, del VAP, sobre la base de desempeño del proyecto. Antes hablamos en el ejercicio que yo tenía un VAP de 500,000, pero mi EAC terminó realmente en 550,000 y el B chica AC era 50,000, que es lo que difiere, ¿verdad? Es la variación a la conclusión. Entonces, conforme avance el proyecto, esto puede variar, el EAC va a variar del BAC. Ayer algo, Henry hizo una consulta y efectivamente el BAC es súper complicado que coincida con el EAC. Quiere decir que nosotros fuimos muy precisos, demasiado precisos en proyecto y tal cual mi presupuesto fue 1,000,000, yo la estimación, la conclusión hice de 1,000,000. Entonces, comúnmente el EAC siempre va a diferir del BAC. Hablamos de las fórmulas de pronóstico. Fabricio, veo que ya está conectado. ¿Me podría ayudar, por favor, con la lectura de pronóstico del EAC, el primer ítem? Fabricio Aguilar. Allá. Correcto. Buenas noches, primero, con todos. Pronóstico del EAC para trabajo de ETC a la tasa presupuestada. Este método de EAC tiene en cuenta el desempeño real del proyecto a la fecha, como lo representan los costos reales, y prevé que todo el trabajo futuro de la ETC se llevará a cabo de acuerdo a la tasa presupuestada. Cuando el desempeño real es desfavorable, el supuesto de que el desempeño futuro mejorará debería aceptarse únicamente cuando está avalado por un análisis de riesgo del proyecto.
fórmula. EAC es igual a AC más BAC menos EB. Ya, mira, lo importante de esta fórmula indica que este método del EAC tiene en cuenta el desempeño real del proyecto a fecha. Esto se proyecta en relación al desempeño real del proyecto a la fecha. Puede ser favorable o puede ser desfavorable. Estemos ganando o perdiendo. Esto se va a proyectar así, como representan los costos reales, ¿verdad? Y dice que prevé que todo el trabajo futuro ya es de la ETC. ¿Y cuál es la fórmula? La estimación a la conclusión es igual al AC, a lo que gasté, más mi presupuesto, menos el EB, lo que realmente ejecuté. Pronóstico del AC. Paul, ¿me puede ayudar con la lectura del pronóstico del AC? Ok, El segundo ya, método, sí. por favor. Ok, pronósticos de EAC, estimado a la conclusión, para trabajo de la ETC con el CPI actual. Este método asume que lo que el proyecto ha experimentado hasta la fecha puede seguir siendo esperado en el futuro. Se asume que el trabajo correspondiente a la ETC se realizará según el mismo índice de desempeño de costos, CPI, acumulativo en que el proyecto ha incurrido hasta la fecha. La fórmula es, estimada la conclusión, va a ser igual al BAC, al presupuesto estimado dividido por el CPI. Gracias, Paul. Sí, aquí nos dice que este pronóstico es con el CPI, en relación al CPI, al desempeño de los costos. Este método asume que lo que el proyecto ha experimentado hasta fecha de corte tenía 5 meses, hasta la fecha del corte 2, ha experimentado, estoy bien, no tengo retrasos. Esto mismo se asume que el ETC va a terminar así, o que el índice de desempeño del costo va a manejarse de esta forma en cuanto al acumulativo en el proyecto. Entonces, ¿cuál es su fórmula? EAC es igual al BAC sobre el CPI. El mismo índice de desempeño de costo se me va a proyectar o va a ser un pronóstico a futuro para conocer cuál va a ser mi EAC futura. El tercer método, Mario, ¿nos podría ayudar, por favor? Pero no, ¿me escuchan? Sí, Mario. Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC, considerando ambos factores, SPI y CPI. En este pronóstico, el trabajo correspondiente a la ETC se realizará según una tasa de eficiencia que tome en cuenta tanto el índice de desempeño del costo como el índice de desempeño del cronograma. Este método es más útil cuando un cronograma del proyecto es un factor que afecta al trabajo de la ETC. Las variaciones de este método consideran el CPI y el SPI, asignándoles diferentes pesos, por ejemplo, 80-20, 50-50 o alguna otra proporción, de acuerdo con el juicio del director del proyecto. Fórmula EAC es igual a AC más la resta de BAC menos EB sobre CPI por SPI. Gracias, muy amable. Fórmula, ¿eh? Sí, gracias. Aquí lo que nos dice es que este método considera el índice de desempeño del costo y el índice de desempeño del cronograma para poder hacer la proyección. Hay algo importante que dice, asignándole diferentes pesos, puede ser un 80-20, el 20% de las causas, el 80% de los efectos, como un Pareto, ¿verdad? En base a este Pareto puede hacer otra proporción o una proyección, y lo indica que es de acuerdo al juicio del director. Bueno, sí, el director de proyecto va a decir, mira, sácame el pronóstico en relación tanto a cómo funcionó el cronograma y a cómo está funcionando el costo. Así, mándame la proyección. Yo no quiero que únicamente utilices el índice de desempeño del costo para yo saber cuál va a ser mi proyección. O el primer método que decía que tiene en cuenta el desempeño real del proyecto. Y nosotros decimos, ya, este mismo desempeño se va a proyectar, o sea, no me va a pasar nada, no va a haber un cambio, no va a haber una varianza desde lo que yo le ejecuté a la fecha de corte. Entonces, esos son los tres principales métodos o fórmulas del EAC. Más adelante lo vamos a ir revisando de una manera más pormenorizada. Ya, el estimado de la conclusión siempre va a tener fijo el AC, ¿verdad? ¿Y qué es el AC? Lo que realmente gasté en un punto determinado de mi proyecto. Aquí tengo mi corte. Hice mi corte, lo que he gastado hasta el punto de terminar el proyecto, AC. Para las 4 fórmulas, siempre de cajón va a ir AC, ¿verdad? Luego,
La primera es el AC más el ETC. La segunda, el BAC, mi presupuesto, los $500,000, menos LB. La tercera fórmula, repetimos el BAC menos LB, tanto en la tercera como en la cuarta, con a diferencia que en la tercera fórmula, el tercer método, lo voy a dividir entre el índice de desempeño del costo, como lo revisamos arriba. La proyección voy a tomarla en relación a mi índice de desempeño del costo. Y en la cuarta fórmula, la proyección la voy a tomar tanto con el índice de desempeño del costo y el índice de desempeño del cronograma. La primera y segunda fórmula indican que trabajan con variaciones atípicas. Y la segunda fórmula, la segunda y tercera fórmula, indica que son o trabajan con variaciones atípicas. Cuando son variaciones atípicas, esta dice que ya no se va a volver a dar, ¿verdad? Es decir, yo estoy trabajando en mi proyecto, estoy instalando una línea de conducción y en al hacer la excavación de la tubería, yo me encontré con una veta de una roca en un tramo de 200 metros. Esta fue una variación atípica, pero si yo quiero hacer mi proyección a futuro, no quiere decir que nuevamente me voy a encontrar con otra veta donde tengo un suelo rocoso y nuevamente voy a tener este desempeño, porque ahí mi productividad va a bajar. No es lo mismo tener una excavación en zanja, en un terreno normal, con un CPT mayor a 30, a una excavación en una veta rocosa, en la cual me voy a demorar más y mis productividades van a bajar. Entonces, esto es la variación atípica, que no se va a volver a dar. Y las variaciones... Una observación. Sí, claro. En la tercera sería. Sí. De que es con variación típica, dice AC es igual BAC menos dividido para el CPI. Pero sí, así es. Está bien esta fórmula porque en el libro sale que solamente es BAC dividido para CPI. Sí, te da igual, Paul. Es la misma igual. Cosa. Sí, es lo mismo. No afecta. No afecta. Si tú la puedes manejar como BAC, hay unos libros que la manejan BAC menos EB y el libro aquí, el Penbook, te dice que es el BAC sobre el CPI. Correcto, ajá. Así es, sí. Así lo maneja el Penbook. BAC sobre el CPI. Ya está bien. Sí. Ya. Y en cuanto a variaciones, y no, está bien la pregunta, Paul. Y en cuanto a las variaciones típicas, esto quiere decir que lo que quizás me pasó en el pasado, me puede volver a ocurrir en el futuro, pero en relación a mi índice de desempeño del costo y la cuarta fórmula en relación al desempeño del costo y del desempeño del cronograma. Yo les hago una pregunta a los cuatro y quiero que cada uno me dé su opinión, por favor. Empezamos por Mario, Fabricio, Paul, Henry y Franklin. Ustedes como directores de proyecto, yo soy el patrocinador del proyecto que les estoy indicando de estas excavaciones, en la cual les dije que tengo $500,000 tengo este presupuesto, tengo este BAC de $500,000 y estoy al 50% del proyecto. Y yo le digo, Mario, necesito saber al final del proyecto, es decir, necesito saber cuál es mi BAC al final del proyecto. ¿Usted con cuál de estas 4 fórmulas o 4 métodos lo utilizaría o me lo recomendaría como patrocinador? Con ¿Quieres la primera, calcular segunda, el tercera, EAC? cuarta. El EAC, sí. Yo le digo, Mario, mire, necesito saber con qué cantidad de presupuesto realmente voy a terminar al final del proyecto. ¿Cuál va a ser mi costo, mi estimado a la conclusión al final del proyecto? Necesito saber. Usted me dice, ya, está bien, te voy a hacer unas proyecciones o pronósticos y voy a utilizar ¿cuál de las 4 fórmulas? ¿Cuál me dice, mira, yo para darte mayor seguridad, René, voy a calcular la fórmula tal? ¿Cuál usted escogería de las 4? Pero, Y René, ¿quieres una compleja pregunta. la última? Sí, ya cada quien me va a ir respondiendo. Ah. Cada quien va dándome. Sí, yo soy el patrocinador, ustedes son directores de proyecto. Mario, ¿cuál es la fórmula usted que escogería? ¿O cuál diría, sabes que mira, yo me voy con esta para darte una mayor seguridad? ¿O porque mi proyecto tuve en el pasado tuve tal experiencia y quiero que se replique a futuro? Voy a considerar esta variante de costo, esta variante de cronograma. Bueno, de primera mano me iría por la primera, inicialmente, ¿Ya? ¿no? Si ¿Ya? es que quieres simplemente un balón referencial. ¿Ya? Y dependiendo de las situaciones que se estén presentando en el proyecto,
escogería cualquiera de las otras, dependiendo de las situaciones con las que me haya encontrado, ¿no? Dependiendo de las variaciones, sobre todo. Ya. Claro, al decir eso, claro, usted me está diciendo que ya el plan inicial ya no es válido y como que usted nuevamente va a hacer un recálculo de la proyección, ¿verdad? Así es. Listo, ya. Gracias, muy amable. Fabricio, ¿cuál me recomendarías o cuál utilizarías para hacer esta proyección? ¿Cuál de los 4 métodos, de las 4 fórmulas para estimar la conclusión? A ver. Y yo me iría por la tercera o la cuarta. Más por la tercera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mediante esa voy a calcular los costos futuros de acuerdo con el índice de eficiencia del rendimiento del costo a la fecha. Ya. Tú vas a tomar únicamente el desempeño del costo, ¿verdad? Para hacer la proyección. Sí. Es Ya, el gracias Fabricio, EAC muy amable. BAC dividido para CPI. Ya, gracias Fabricio. Paul, ¿cuál fórmula utilizaría para hacer esta proyección? Ya, si me pides precisión y decirle al sponsor, al patrocinador, mira, a ver, ¿quieres precisión? Yo te calculo con la última fórmula, que tiene los ingredientes del CPI y el SPI, ¿sabes? Tiene el costo y tiene el cronograma, tiene unos ingredientes ahí más precisos. Ya, ok. Gracias. ¿Cuál fue la última, verdad? Sí, Todos listo, estamos gracias. listos. Henry. A ver, Franklin. Sí. A ver, Henry, dale, después yo. Yo sí sé cuál es la mía. Ok, entro yo entonces. Yo escogería la tercera basada en la información que tú nos has entregado, porque hablaste solo de costos, dice que tienes un presupuesto y lo más opcional en este caso sería utilizar la tercera fórmula, que es un poco más precisa. Aunque te faltó darnos un dato adicional, que sería el estimado para la conclusión, que tú no lo entregaste, pero la que mejor se ajusta sería la tercera en mi modo de ver. Ya. Pues, ya, listo. Franklin, ¿usted por cuál sería? A ver, la precisa, señores, por matemáticas es la cuarta. Si ven la cuarta, tienen 4 parámetros, más hace serán 5 parámetros. Como dijo justamente Paul, tienes mayor precisión, porque haces un análisis también de los costos, cómo estás en tu proyecto, si estás sobreendeudado, estás bien con el costo, cómo estás con tu planificación, estás en el tiempo o estás fuera de tiempo. La número 4, Polito, última palabra. Última palabra, número 4. Ya, mire, efectivamente, esto depende, Politos, del proyecto y de cómo haya sido mi proyecto anterior. Pueda que, y no, bueno, no necesariamente, lo que dice Franklin es muy cierto, porque yo acá voy a proyectar lo que tuve, mi desempeño en relación al costo y en relación al cronograma, ¿verdad? Sí, eso es en el mejor escenario, ¿verdad? Y eso me daría mayor seguridad, porque estoy relacionando los dos. Estas dos curvas las estoy relacionando, pero no necesariamente, porque como le indicaba en un ejercicio, yo digo, ya mire, estoy excavando, estoy haciendo una excavación para ingresar una tubería. Y al hacer esta excavación, tuve un terreno rocoso. En este terreno rocoso, mi productividad va a disminuir. No es la misma producción en un terreno natural sin clasificar o con un SPT menor a 30, en un terreno rocoso que mis producciones van a bajar, ¿verdad? Pero no quiere decir que ese terreno rocoso, después de donde yo hice la medición, vaya a tenerlo, ¿verdad? Pueda que no lo tenga. Y ese desempeño de costo y desempeño de cronograma no lo voy a proyectar al final, ¿verdad? Porque si yo digo, ya mira, yo voy a tomar ese desempeño de costo y cronograma cuando estuve rompiendo la roca de esa zanja para la tubería y a 200 metros, 300 metros, voy a seguir teniendo este material rocoso y voy a tener con estas mismas productividades. No necesariamente, ¿verdad? Pueda que diga, no, es una variación atípica. Es variación atípica que solo la tuve en esa veta de la montaña o en esa veta del lugar, ¿verdad? En ese punto específico, tuve ese terreno rocoso
pero en adelante yo voy a tener un terreno normal y ya mis productividades van a cambiar en relación a lo que yo tuve anteriormente de la fecha de corte, ¿sí? Entonces eso también debemos evaluar. Una pregunta. Sí, ¿cómo está Fabricio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Una pregunta, ¿qué pasaría ante un escenario? Y esta pregunta más sería, no sé si para Paul, para Franklin o para Mario. Bueno, no sé, realmente creo que Fabricio también está en campo de construcción, me parece. Henry, la verdad no sé en qué campo esté. Y Gaby creo que también está en construcción. Pero, por ejemplo, si tienes un proyecto TI, ¿qué criterios utilizarías tú para evaluar un costo? O sea, porque tú sabes que de pronto a veces los análisis son diferentes. Y los tiempos son mucho más cortos. A veces el tiempo de ejecución es de 4 días, 3 días. ¿Qué haces ahí? O sea, es tomar decisiones las decisiones las tienes que tomar súper rápido. ¿Qué haríamos ahí? Les digo porque me ha pasado situaciones en las que la verdad no sé qué hacer. Entonces por eso lo pregunto. Es una encuesta por si acaso. ¿Quién va a Hola. contestar de los chicos? ¿Quién contesta de los chicos? Falta más que voten. Solo han contestado 3 de 7. ¿Sí ven la encuesta, no? Ah, sí, sí. 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 Voten, pues chicos, háganse. Yo Yo ya voté. voté. De una, yo también voté. Falta uno de votar. Yo voté. Estaba entre la tercera y la cuarta, ¿Quién va a pero me quedo con la que dije. Ya. ¿Quién va a contestar la pregunta de Fabricio, chicos? Politos. Así contestar. 4 decidieron. La pregunta de Frank, de Mauricio. No sé, pero ustedes expertos también. Marito. Te pido disculpas. Entró mi hijo y me habló. Ya no. Escuché. Listo. Perdóname. Ya, no, mira, la pregunta es esta. Por ejemplo, a veces hay proyectos TI, ¿ya? O proyectos que duran 2, 3 días, ¿ya? En los que tienes que tomar una decisión rápida. ¿Qué criterio utilizas tú para determinar un presupuesto? O ver cómo estás. En función de todo lo que hemos visto, porque la verdad es que yo sí tengo inconvenientes en los proyectos pequeñitos de muy poco aliento, porque a veces las decisiones hay que tomarlas más rápido. Entonces, no sé, ustedes que de pronto manejan mayor flujo de volumen de proyectos, quizás en tiempos más cortos, ¿no? Digo, o sea, en microproyectos, en proyectos pequeños, prácticamente La segunda. cálculos, sí, son más sencillos, no son tan complicados así como estos últimos. Son más sencillos. Puede ser la segunda, como dice. Pero chicos, yo me pregunto, ¿tú quieres determinar el estimado a la conclusión? Porque para eso no te complicas mucho y solo haces un CPI, un SPI. Que sí, va algo más sencillo. Es algo sencillito. La verdad es que mucho te complicaría si es un proyecto de 4 días estar sacando el estimado a la conclusión, todo eso. Para eso solo haces el CPI y el SPI y comparas y haces el análisis de las curvas S, como estás en el proyecto. Porque si tú lo vas a hacer más, te vas a complicar tú mismo y no va a ser ni algo factible que tú... como Me voy a quien dice demorar que más, exactamente, va a demorar más y en el no van a análisis. entender,
y no va a entender ni siquiera el sponsor lo que lo que vas a presentarle, porque son 4 días o son solo 15 días, a lo mucho. Porque yo, a ver, hace un tiempo le ayudé a un compañero que tenía que presentar este análisis. Yo le decía, ¿pero qué tienes que presentar? Y me decía, no, algo rápido. Entonces, porque son solo 15 días y tengo que presentar todos los días. Entonces, ponte a analizar, sacar todos los días del BAC, el EAC y todo eso es demasiado. Para eso solo hago un SPI, un CPI y hago con el análisis de la curva de estoy aquí, estos son mis porcentajes y se acabó. Porque ya no me voy a complicar mucho. A menos de que el sponsor quiera. Y ese puedo decir que es mi forecast. Exacto. Ok, chévere, gracias. Gracias. Sí. Listo. Sí, y tengan en consideración, Politos, que estas proyecciones y pronósticos, para nosotros estimarlas o proyectarlas va a depender mucho de cómo nos encontremos en el pasado, ¿verdad? Cómo decidamos proyectarlas. Si yo sé que mi proyecto en el pasado se comportó de tal forma, lo voy a proyectar tal cual lo tuve anteriormente, ¿verdad? O si yo digo, no, mira, vamos hablando en una carretera, que comúnmente las carreteras, dependiendo de los estudios de suelo que se haya hecho o no se haya hecho ese estudio de suelo, voy a tener muchas variaciones. Decir que haya, miren, el tramo del kilómetro 1 más 120 hasta el kilómetro 2 más 120, voy a tener un CPI y SPI igual, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo hice en el pasado, tengo que revisar mucho ello para poder proyectarme o utilizar una variación atípica como una variación típica. Por lo general o comúnmente, y digo comúnmente, son variaciones típicas, ¿verdad? Pero pueda que no lo sea así. Entonces nosotros como directores de proyecto, cuando estemos, ¿y por qué lo digo eso? Porque el director de proyectos vive el proyecto, vive el día a día, vive lo que pasó, ¿verdad? Vive lo que está pasando y va a vivir lo que pasará. Entonces ahí nosotros tomamos la mejor decisión y vamos a utilizar la fórmula para hacer esta proyección. Que lo que el patrocinador siempre va a pedir, a ver, y mira, dime cuánto vamos a quedar definitivamente en nuestro proyecto, cuál va a ser la estimada de la conclusión. Y ahí nosotros, en base a nuestro mejor criterio, lo podemos hacer. Lo más recomendable, sí, si hay una variación típica, es utilizar el índice de desempeño del costo y el cronograma, porque estoy utilizando más variables, ¿verdad? Entonces, como recomendación general. Ahora vamos a pasar a revisar. Pero antes que termine, al final, ¿cuál era la mejor ecuación entonces al final? Para cuando, ya, mire, eso es lo que le decía Franklin, ¿verdad? Cuando son variaciones típicas, lo más recomendable es utilizar la cuarta fórmula, donde yo voy a medir el desempeño tanto del costo como del cronograma, ¿sí? Así, se podría decir que es la más recomendable, pero me da miedo a veces decirlo es la más recomendable porque esa es la decisión del director de proyecto en base a lo que vivió y vive en su proyecto. Todos los proyectos tienen su particularidad. Nos pasó algo recientemente y por eso quizás no me atrevo a decirles eso. Cuando estamos construyendo el puente y hicimos un PV, una planificación en la cual dijimos, ya mira, el ramal B del lado norte lo hicimos en 35 días. Entonces el ramal de acá, mira, más sabes que considera 40 días. Pero ¿qué pasó? Nosotros, ¿qué hicimos ahí? Consideramos el desempeño del costo y el cronograma, porque dijimos, sí, relativamente vamos a demorarnos lo mismo. Pero, ¿qué pasó? Pasó que justo en ese ramal había una intersección, una gruta, a la cual las comunidades, las personas que vivían ahí cerca, no querían que le toquen. Dicen, aquí no me tocan esta gruta porque para nosotros es un símbolo, por decirlo así. Y definitivamente nos retrasaron. Tuvimos que ir al municipio a hacer trámites, gestiones, unidad. Bueno, fue un trámite, el cronograma del ramal anterior no fue el mismo. El ramal de acá fue totalmente distinto porque nos demoramos más de 70 días para poder liberar ese ramal. Entonces, sacar una proyección de algo que quizás no se conoce es bastante complejo. Para ello es muy importante tener muy identificado lo que se viene a futuro, en base a lo que ya hemos vivido. Pero en variación típica sí se puede utilizar el CPI por el SPI. ¿Sí? Listo, chicos. Ahora, bueno, aquí hay una fórmula de los tres casos, de los tres escenarios,
La primera, cuando la proyección se considera que para lo restante del proyecto, se cumple lo que se planificó originalmente. Yo originalmente planifiqué que voy a hacer 500 metros cúbicos día, y sí, me voy a proyectar, como yo digo, ¿sabes qué? Sí, voy a seguir con esos 500 metros cúbicos día, voy a hacer esa proyección. Entonces, lo que originalmente planifiqué se me va a cumplir a futuro, ¿verdad? Entonces, la fórmula, ¿cuál es? Es el EAC entre el VAP menos el EB, como primer escenario de proyección, considerando que para lo restante del proyecto se va a cumplir lo que planifiqué originalmente. Listo, ese es nuestro escenario 1. ¿Cuál es el escenario 2? Que la proyección, considerando para lo restante del proyecto, se va a mantener respecto al desempeño actual del SPI. Esto es a nivel de costo. Yo como director de proyecto digo, ya mira, ve, a mí voy a hacer la proyección y el desempeño actual del SPI se va a mantener. Entonces, yo digo que mis costos se van a mantener y los voy a proyectar ahí. Entonces, ¿cuál es la fórmula? El EAC es igual al AC, el VAC menos el CLV sobre mi desempeño del costo. Como segundo escenario, yo digo que se va a mantener el desempeño actual del SPI y ese SPI lo proyecto a futuro. Tengo mi pronóstico. Tercer escenario, cuando la proyección considerando para lo restante del proyecto se va a mantener tanto el desempeño actual del costo y el desempeño actual del cronograma, lo que indicaba Franklin. Franklin decía, no, yo me voy con los dos porque yo le doy mayor seguridad al relacionar costo y cronograma, cuando es típico, ¿verdad? Entonces Franklin dice, no, yo me voy con la fórmula del EAC, el VAC menos el EB sobre el CPI por el SPI. ¿Por qué digo que mi desempeño actual, tanto del costo y cronograma, se van a mantener y por lo tanto voy a hacer esa proyección a futuro? Entonces, fórmula, VAC menos EB sobre CPI por SPI. Ahora vamos a revisar el índice del desempeño de trabajo por completar. Anita, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor, del TCPI? No está. ¿No está, Anita? Paul, por favor, ¿nos puede ayudar? Sí, por favor. Índice de desempeño del trabajo por completar, dice. El índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada. Ya, gracias, Paul. Listo. ¿Cuál es el concepto? A veces nosotros vemos esta fórmula, o al inicio en particular cuando veo esta fórmula, yo decía, wow, esta fórmula para aprendérmela. Pero es bastante sencilla, Polito. Como concepto general, el TCPI es el trabajo restante, como le indica la fórmula. El trabajo restante entre el presupuesto restante. Así, el trabajo restante entre el presupuesto restante. ¿Qué dice como concepto? Es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes, con lo que me falta, para cumplir cualquier objetivo del proyecto, el objetivo del proyecto que yo tenga. ¿Y cómo se expresa? Como la tasa entre el costo para culminar el trabajo, es decir, el trabajo restante, y el presupuesto restante, ¿verdad? El TCPI es una proyección calculada del desempeño del costo. ¿Para qué? Para revisar el trabajo restante y para una meta específica, ya sea de mi proyecto. Aquí tengo una fecha de estado, ¿verdad? La primera fórmula la vamos a calcular el TCPI sobre el BAC, sobre mi presupuesto inicial. René, tienes $500,000, ¿verdad? Ya cuando está por debajo, es un CPI acumulativo. La voy a calcular con la estimación en la conclusión. A este le llamamos CPI acumulativo. Esto va sobre la línea base como plan. En la siguiente fórmula lo vamos a explicar de una manera más detallada. TCPI 1 y TCPI 2. ¿Qué es el TCPI? El índice del desempeño del trabajo por completar. La fórmula del TCPI se vale del SPI. ¿A qué es igual la fórmula del SPI, Henry? ¿Cuál es la fórmula del CPI? Fórmula del CPI. Espérate, déjame ver. Es la relación entre el valor ganado sobre el valor actual.
ya el valor ganado sobre el valor actual, ¿verdad? Siempre acuérdense Sí. este tip. Valor ganado sobre el valor actual en el TCPI 1. El TCPI 2, valor ganado sobre el gasto real, ¿verdad? Sí, sobre el gasto real. ¿Ya? Partimos que esa es la fórmula del CPI. Avanzamos. A este CPI yo le voy a restar mi presupuesto, el BAC. BAC menos CPI. Imagínense que aquí yo tengo el CPI. BAC menos CPI. Ya. ¿Cuáles son los dos? La diferencia de estas fórmulas es que con la una voy a trabajar el BAC menos el AC. Es decir, el BAC, mi presupuesto que me asignaron, los $500,000, como hablamos en el ejemplo anterior, menos lo que gasté. En cambio, en la segunda fórmula ya no voy a utilizar el BAC, sino cuánto realmente costó mi proyecto, los 550,000. Entonces va a ser el EAC menos el AC. Y esas son las fórmulas del TCPI en el método 1 y el TCPI método 2. Regresamos. Partimos de la fórmula del CPI. ¿A qué es igual el CPI? Al EB sobre el AC, en las dos. ¿Qué vamos a restar? El BAC menos el CPI, o el BAC menos el EB y el AC. Y va a hacer la división entre ¿cuál? Entre el BAC y entre el EAC. Se utiliza ya el EAC cuando el BAC ya no es viable, ¿verdad? Cuando no es viable yo tengo que utilizar el EAC. Y aquí hay una condición, bueno, dos condiciones para cada una. El TCPI cuando es mayor a 1, ok. Y el TCPI cuando es menor a 2, ya tengo que utilizar la EAC. Y esta es la fórmula del TCPI, el índice de desempeño del trabajo por completar. Ahora vamos regresando, quiero regresar al concepto del TCPI. ¿Qué decía? Que el índice de desempeño del trabajo por completar es una medida que relaciona el trabajo restante sobre el presupuesto restante, es decir, el trabajo que me falta por hacer sobre el presupuesto que me falta por realizar o ejecutar. Ahí viene la fórmula. Vale, una pregunta. Si Claro, hay una claro. gestión de cambio del cronograma, ¿Ya? también influye directamente a esto, ¿verdad? Sí. Claro, de ley va a influir. Ahí quiero comentar ahí dos conceptos, René, si permites. Sí, no, claro, cómo no, Mira, claro. cuando se acuerdan que veíamos las diapositivas de los españoles, teníamos el simulador de los españoles, ellos explicaron esta parte y yo noté dos líneas fundamentales, y está bien lo que tú has hecho, René, y está claro el concepto. Pero la primera, atención, la primera ecuación del TCPI 1 dice es, si no me autorizan un nuevo presupuesto, mantengo el BAC. Si no te autoriza un nuevo presupuesto, tienes que mantener el BAC. Y el TCPI 2 lo calculas cuando sí te autorizan un nuevo presupuesto. Entonces ahí entra el EAC en vez del BAC. Esto, para que te autoricen, debe entrar a un control de cambio, el comité de control de cambio. Entonces ahí usamos el EAC. Ahora, otro parámetro. Si el TCPI es mayor a 1, vamos mal. Si el TCPI es menor a 1, vamos bien. Entonces, con esos dos tips, yo les paso a ustedes para que más o menos, que fue el resumen, me acuerdo que yo lo saqué y lo anoté en 2 líneas y lo comparto con ustedes porque, ¿verdad? Para mí también el tema del TCPI fue bien difícil entenderlo. Sí, así es, Franklin, así es. La eficiencia debe ser, para el caso 1, la eficiencia debe ser mantenida al finalizar, y esto de acuerdo a lo planificado. Y para el caso 2, la eficiencia que debe ser mantenida es a fin de completar el EAC actual. Es el resumen de lo que usted indicó, siendo más claro y preciso, ¿verdad? Eso en cuanto al índice de desempeño del trabajo por completar. Ahora vamos a revisar qué obtenemos al final del proceso. Anita, ¿ya está acá? No se encuentra. Sí, aquí estoy. René. Desde hace fechas. René, disculpa. Sí, claro. Antes que pases, ¿puedes regresar un ratito a la lámina anterior? Sí. Solo para precisar un concepto y entenderlo bien, entenderlo en español más que todo. ¿Cuándo el BAC ya no es viable? Algo lo dijo Franklin, pero me quedé en... Sí, Franklin lo que indicaba que el BAC es con el presupuesto que yo tengo aprobado.
y utilizo el EAC cuando ya me dicen, ¿sabes qué? Yo te apruebo, mira, ya te apruebo, ahí sí trabajas con el EAC. Mientras yo no te apruebe nada, tú no puedes trabajar con el EAC. Pero si a mí el sponsor o patrocinador me dice, ya René, ¿sabes qué? Mira, ve, yo te apruebo que haya un cambio, yo te apruebo que, como lo indicaba Franklin, que haya un control de cambio, ¿sabes qué? Mira, si te apruebo el presupuesto, puedes extenderte. Ahí puedo utilizar estimando el EAC. Si no me aprueban, yo digo, mira, ve, tendrás que trabajar con tu EAC, con el presupuesto de los $500,000 iniciales, ¿sí? Y cuando es mayor a 1, es más difícil de completar. Si es mayor a 1, siempre va a ser más difícil de completar. Y cuando es menos de 1, es más fácil de completar, ¿sí? Para la primera fórmula. Para la segunda fórmula, cuando es mayor a 1, va a ser más difícil de completar. En cambio, cuando es menor a 1, va a ser más fácil de completar, ¿sí? Ese concepto está en la tabla del PMBOK, en la página 267. En el libro del PMBOK, página 267. Ahí le indica. Hay un resumen de todas las fórmulas de análisis de valor ganado. Entonces ahí indica, para la fórmula 1, si es mayor a 1, va a ser mi proyecto más difícil de completar. Para la fórmula 2, en cambio, si es menor a 1, va a ser más fácil de completar. Y lo que decía Franklin es muy preciso, ¿verdad? ¿Estamos, Henry? Página 27, ¿cuánto? 267, página 267 el PMBOK. Ahí está un resumen de los cálculos de valor ganado. Prácticamente ahí está todo el análisis de valor ganado respecto a gestión de costos. 267. Página 267. ¿Qué les pasé, ¿Estamos, chicos, ahí les algún? pasé una imagen, Barito, o de pronto también Paul? Capturen, chicos, esta pantalla y pásenla. Está chévere. Ya, déjenme nomás prender la cámara. No, solo la pantalla de la diapositiva. La foto Ah, de ya, muestra. ya, 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 Solo la entonces la diapositiva. apago. Pasada. Ya, listo. Vamos a continuar. Entonces, Anita, por favor, ¿me puede ayudar con qué se obtiene de al final del proceso de controlar los costos? Dice la salida, o lo que teníamos, ¿no? El informe de desempeño, los pronósticos de costos, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan de la dirección de proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Ya, Anita, una consulta. Yo soy el patrocinador, ¿sí? Y usted es la directora de proyectos, del proyecto para la excavación de la tubería matriz que va a conectar la ciudad A y B. Yo le digo a usted como directora de proyecto que quiero realizar un cambio y usted en su plan de gestión de costos indicaba que todas las proyecciones, así lo indicó tácitamente, que todas las proyecciones iban a tomar como consideración el índice de desempeño del costo y el índice de desempeño del cronograma. Es decir, va a ser una situación típica, tener una situación típica. Y yo vengo y le digo, mire, ¿sabe qué? No, yo no quiero que sea una situación típica. Soy el patrocinador, le digo, quiero que sea una situación atípica y que me calcule con la primer fórmula. ¿Qué me diría usted? ¿Qué es lo que mejor me aconsejaría usted como directora de proyecto? O sea que tú me estás haciendo un control, es un cambio ahorita. Entonces yo tendría que Sí. hacer primero el control de cambios. Y de ahí, si voy donde el sponsor, primero me voy a reunir con el equipo, analizar, hacer la solicitud de cambio y de ahí me voy donde el sponsor o el patrocinador a que me apruebe. Y de ahí yo te podría decir, si él me aprueba, te podría aplicarla y también de acuerdo a qué datos de desempeño yo tengo del proyecto. Pero si yo le dije que en mi plan de gestión de costos, yo ya lo escribí, ya lo establecí, que usted tiene que hacer las proyecciones en relación al desempeño del costo y cronograma. Ya, Está todo pero bien lo que me dijo, solo aparte nomás, que en mi plan de gestión de costos yo ya dije que voy a trabajar con el CPI y el SPI. sí, pero si tú me dices que, por ejemplo, tú me estás pidiendo ahora que se te saque
que lo cambie, ¿verdad? Eso era lo que me estabas Sí, yo le pidiendo. digo, quiero una situación atípica. Yo me rayé, ¿sabe? Que como patrocinador y le digo, director de proyecto Anita, necesito que esto usted me cambie y lo calcule en base a un desempeño atípico. Entonces ya me tocaría Es lo que utilizar mejor me otro diga. tipo de fórmulas. Por Ya, eso lo te primero digo. está bien, Anita. No, más que lo segundo, un poco le resalté, porque ya usted lo planificó y tiene que calcular si el desempeño, ¿verdad? Menos que haya Ujú, otra solicitud de cambio y diga que va a haber una exactamente, actualización al plan, ¿verdad? Va a haber una actualización al plan de gestión de exactamente. costos. Por eso primero me reúno con mi equipo, analizo lo que me están pidiendo y veo. Y ahí recién voy a enviar mi solicitud de cambio, porque tengo que eso se me apruebe por el patrocinador. Al menos tú me dices, mira, yo te voy a hacer de esta manera por lo que tú me estás pidiendo. Si tú me apruebas, yo aplico hago la solicitud. Sería una solicitud de cambio aprobada que ya voy a aplicar. Pero en este caso solo me dices lo que quieres. Entonces yo lo reúno y hago todo el plan de gestión de cambio. Nada más. Ok, sí, está bien, Anita. Bueno, en lo particular, cuando estaba estudiando esta parte de costos, hay varias preguntas de ese tipo. Y eso lo hacen para que uno caiga. Ah, no, mira, ve, utiliza CPI con SPI. Siempre le ponen, las cambian esas preguntas de tal modo que uno haga esa respuesta. Oye, Claro, hermano, lo que dijo disculpa, ¿quién Anita. les dio costos a ustedes en la maestría? ¿Cómo se llama la persona? Se llama Miguel Viejo. Ah, No Miguel sé si he Viejo. Viejo. escuchado de Miguel Viejo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Él nos dio costos Miguel en la Viejo maestría. Maestre. Miguel Viejo Maestre. Miguel Viejo Maestre, sí. Él nos enseñó costos. Sí, entonces, bueno, aquí terminó la presentación. Hasta aquí termina la presentación en cuanto a la gestión de los costos del proyecto. Habla serio, Las Pablito, porque referencias, usted continuaba. Está buenísima la charla. las referencias aquí están en la guía del PEMBUC, el libro de Rita, PCM Bolivia, la ACE Internacional, Universidad de Espíritu Santo a través del ESAI, Escuela de Proyectos, Project Control, Pablo Lledó con su libro, ITS, Ingenieros, Reconcip, Project Tech, Link Construction Perú y Pulso de la Construcción. Hay un dato importante, chicos, que le quiero comentar indistinto de ello. Tengo en la presentación anterior, tengo un cuadro bastante bonito en cuanto, más que todo informativo, ¿verdad? En cuanto a los proyectos. Quisiera compartirles para analizarlo y revisarlo. Son unas estadísticas de pulso de la construcción, de la profesión. Voy a compartirles esto, ¿sí? Esto está en la opción 1. Está acá. No, está en la construcción, no. Está acá. Denme un segundito. Está en PMI, aquí. Está acá, en sector de... Acá está. Esta es otra presentación que en algún momento me tocó darla. Y justo este cuadro de acá quiero revisarlo con ustedes. Voy a proyectarlo, ¿sí? Estas son las razones principales de los sobrecostos en los proyectos. Esto fue sacado o extraído de costos de Project Control Academy. Ellos hicieron esta investigación. Hay un tele, creo que chicos por ahí, que se escucha. Gracias. Entonces, bueno, esta es la fuente y ellos decían aquí cuáles son las razones principales de los sobrecostos en los proyectos. La primera razón, la razón principal es los retrasos en la entrega. Habla que el 12% de los retrasos en la entrega de los proyectos era lo que hacía que se den los sobrecostos. La segunda, los problemas de productividad en el campo. Esto era un 11% era de los problemas de productividad en el campo. Y aquí sí me quiero un poquito extender y quisiera que cada uno nos comparta alguna experiencia que haya tenido en campo, en su área, ¿verdad? Y si efectivamente esto marcó un porcentaje elevado o no necesariamente. Fabricio, ¿usted nos puede compartir algo en relación a la experiencia que haya tenido con problemas Sí, de productividad en el campo? sí, sí. Ya, deme un momentito. Sí, un momento que pedí que bajen el volumen acá del televisor. Ok, es que estoy compartiendo sala. A ver, sí. Bueno, muchas gracias por pedirme intervenir. ¿Sí puedes poner todo el pastel? Sí, claro, claro. Es que a ver, casualmente,
La última experiencia, que es la más fresca, normalmente a veces pasa esto. Cuando tú eres fiscalizador, tú las cosas las ves desde un punto de vista, pero cuando tú eres contratista o subcontratista, desde otro punto de vista. A veces los subcontratistas caen en informalidad. Entonces, problemas que he tenido con los subcontratistas. Entonces, caen en informalidad, por ejemplo, aquí te dice enfoque de ejecución de contratación defectuosa. Tú contratas a un contratista para hacer alguna tarea X, pero ese contratista, por ejemplo, ya sabes que es una obra grande, el cliente es complicado, tienes que hacer inducciones de seguridad, etcétera, 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 y no puede ser posible que tú llegues a la obra, en este caso 3.500 metros de altura, y llegues sin tu EPP. Entonces, para nosotros a veces era un día de pérdida hasta poder hacer lograr entrar al contratista. Ese es uno. Dos, retrasos en la entrega. El tema, me imagino cuando hablo de retrasos en la entrega, el tema de materiales. Es lo que les comentaba el otro día. Nosotros pagamos un anticipo a un proveedor para que nos entregue materiales. Y un poco ahí fue no escuchar las lecciones aprendidas, porque yo ya conocía a este proveedor. Yo sí, en ese momento yo no era PM, era ingeniero de proyectos. Yo a mi PM sí le dije, mira, este contratista, este proveedor, yo tengo mala referencia de este proveedor. Ese proveedor, por querer ganar un proyecto, va a decir lo que sea. Y casualmente, ese mismo proveedor también estaba haciendo una ejecución en la obra en la que estábamos y estaba atrasado. Entonces, obviamente, ellos iban a tener problemas con su entrega de materiales. Ellos tenían que traernos bandejas metálicas para hacer montaje metalmecánico para los cables de tensión y de control, de media y de control y de fuerza. Y efectivamente se atrasaron un mes en la entrega del material y eso nos pateó el cronograma de manera terrible. ¿Por qué mi jefe, el dueño de la empresa, el sponsor, decidió trabajar con este contratista? Porque el costo era más barato. Más allá del tiempo, sino porque el costo era más barato. Entonces, por ahorrarse $500, $1.000, perdimos mucho tiempo. Entonces, ese también es un tema de falta de criterio, el tema de la entrega. Problema de la productividad. Asimismo, nosotros teníamos un jefe que tenía, para mí, un pésimo criterio. Para él predominaba el concepto del impacto visual. Él llegaba a la hora y decía, no importa cómo estemos, lo importante es generar impacto visual entre el cliente. Coge, tira el cable, móntalo, lánzalo en la bandeja, pon la luminaria, no importa que esté mal puesto, pero ya cuando vayamos a la reunión de avance de obra, el cliente no nos va a decir nada porque va a haber impacto visual de que sí estamos avanzando, ¿ya? Entonces, nosotros, el equipo realmente, los que estábamos abajo, sí recriminábamos eso, y el PM también luchaba contra eso, y luchábamos de una manera bien complicada porque el sponsor, en este caso el dueño de la empresa, no escuchaba lo que decíamos, porque al final de cuentas los fiscalizadores eran personas que no eran ningunos tontos tampoco, y que se daban cuenta, y al final de cuentas en la planilla te pagaban lo que estaba. Era binario, o está o no está. Entonces eso también nos generaba problemas. ¿Por qué? Porque por hacer al apuro y por generar impacto visual, ¿qué generaba? Retrabajos. Entonces teníamos que hacer de nuevo otra vez el trabajo porque obviamente impactábamos en la calidad. Asimismo, la entrega de los tableros que no venían con las liberaciones, con las pruebas FAT, ¿verdad? Entonces, sí. Aquí también podríamos verlo en el tema de las estimaciones erróneas, ¿no? En cuanto a los tiempos y en cuanto a los tableros, porque los tableros tenían que cumplir una ingeniería y el costo de ingeniería que ellos estimaron para un proyecto de $1.200.000, lo estimaron en $15.000. Entonces, ese es un error también, una estimación errónea, en decir que la ingeniería de un proyecto es el 1%. ¿Ya? Ok, y en ese sentido, Fabricio, y bajo la experiencia que nos ha comentado,
¿Cuál de todos estos escenarios a usted, dentro de los proyectos que ha manejado, liderado, le ha pegado más fuerte de lo que estamos hablando acá en sí? Mira, aquí la verdad, te soy sincero, no lo veo aquí, o de pronto, aquí habla del alcance inicial y la puesta en marcha del 3%, pero básicamente la mayor, para mí, desde mi punto de vista, la mayor razón para los sobrecostos es porque el contratista no tiene bien claro cuál es el alcance. Cuando no tiene claro el alcance, obviamente tiene problemas en todo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ya va la hora dice, ah, pero es que esto también tengo que hacerlo. Y eso se refleja en todo. Ok, A ver, bajo esa premisa, entonces me iría efectivamente por error de estimación, porque no estoy considerando bien el alcance. Ok, Sí, sería ese ok, 32%. Fabricio. Gracias, Fabricio, muy amable, muy amable. Henry, ¿nos podría comentar su experiencia de alguna razón principal de sobrecostos en sus proyectos? Mira, estaba haciendo justamente memoria hace varios años ya, o sea, unos 10 años o más atrás. Tuvimos un proyecto grande en la empresa que era la creación de un terminal de asfalto. Era un proyecto grande, ¿no? Un terminal de asfalto que era uno de los pocos terminales que había en la ciudad de Guayaquil, creo que el único en ese tiempo, para importar asfalto desde Venezuela, que era la fuente que tenía en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo me recuerdo claramente que se ejecutaron varios subtrabajos, diría, para tratar de llegar en el cronograma, supongamos que era un mes de agosto, algo así. Entonces se ejecutó todo, pero sin embargo quedaron algunas piezas fundamentales del proyecto que no podían ensamblarse debido a que algunas de ellas venían de otro país, porque había ciertos instrumentos, ciertas cosas que llegaban de otro país, y hubieron problemas en temas de aduana, temas de nacionalización, y eso alargó, te estoy exagerando, creo que fue un mes o 2 meses más el proyecto, algo que no estaba dentro de lo que se había pensado. Adicional a eso, como supuestamente todo iba en marcha, la empresa ya había hecho la primera compra de asfalto, me acuerdo que era la primer embarque de asfalto que llegaba en ese tiempo Shell, llegaba a Guayaquil, y fue tanto el asunto de que no teníamos listo todavía la planta de asfalto y el producto ya estaba en camino, que tuvimos que recibirlo a como de lugar en los tanques que ya estaban todavía no al 100% preparados, pero adicionalmente tuvimos que incurrir en costos adicionales poniendo este asfalto en otra planta que estaba vecina a nosotros, lo que encareció el costo, una cantidad fuera de lo normal, ¿no? Entonces, ese es el mayor, me recuerdo, el mayor problema que he tenido yo en un proyecto de magnitud grande, donde se incurrieron en costos que eran bastante considerables, ¿no? Eso es lo que podría ahí aportar. Acotar. Gracias, gracias, Henry, muy amable. Mario, ¿nos podría indicar alguna razón de un proyecto que usted haya manejado en la cual tuvo sobrecostos y cuál afectó más? Hola. ¿Me están escuchando? Hola, hola, sí. Ah, ya. Sí, ¿Ya me escuchan ahora? Sí. sí, sí, así es. Mira, tan simple, a un proveedor para colocar tubo neumático en un hospital y transportar muestras desde la emergencia y la consulta externa hacia el laboratorio clínico. Se le dijo al gerente de ventas, cobran $2.500 el análisis de factibilidad de la colocación del tubo. Era parte de los requisitos del contrato. O sea, había que hacerse sí o sí. Y esos 2.500 iban a ser deducibles del negocio, que iban aproximadamente $50,000 costaba la colocación del tubo neumático. Y el gerente de ventas no aprobó ese análisis de factibilidad. Pusimos el tubo, luego tuvieron que hacer un ajuste que costó $18,000 más. Solamente por no haber hecho la inversión de un análisis de factibilidad del recorrido del tubo. Entonces, simplemente hizo tomar las medidas a la distancia, presupuesten esto y ya. Entonces, a la hora de implementarlo,
ya cuando fueron al sitio a tomar las medidas, resulta que tenían que, el tubo iba aéreo por el exterior del hospital y tuvieron que invertir en unos ganchos especiales para poderlo sostener y evitar que con la presión que se le mete y presión y vacío que se le mete a estos tubos no vayan a vibrar y se vayan a derramar las muestras de sangre. Una inversión adicional de casi el 30% del costo de inversión. La inversión. Y esto se podría atribuir a una estimación errónea, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, una estimación errónea, definitivamente. Y sobre todo porque cuando definitivamente para poder estimar los costos reales, tú tienes que hacer los estudios previos, ¿no? Eso es una condición sine qua non para poder tener estimaciones de costos efectivas. Alcance, así es. definitivamente. Alcance. Así es. Gracias Mario, muy amable. Franklin, ¿usted nos puede compartir una experiencia? Voy a compartir la historia que vive el Ecuador, señores. Listo. Todo esto se reduce el sobreprecio en la corrupción que estamos viviendo. En verdad que las noticias van a más. Yo entiendo que hasta que el día que las buenas prácticas de proyectos se hagan realidad en nuestros países, Ecuador, países latinoamericanos, es una lucha bien grande, ¿no? En el sector privado lo controlamos mejor, porque siempre las empresas tratamos de optimizar recursos. Yo pongo un ejemplo cortito y con eso termino. Hace como 6 años nos tocaba pasar unos tramos de torre en canoa y el contratista decía que nos costaba, el acarreo le costaba $400 cerca de Balsar. Entonces un jefe me dice, ¿sabes qué? Ándate a ver cuánto cuesta la canoa. Me fui en un carro, parqué en un puerto de esos de río, me subí a la canoa, fui a la escuela que había que instalar el internet, por un proyecto con el Estado, y le pregunté al señor de la canoa cuánto cobraba por el quintal de cacao cargar en esa canoa. Me dijo que cobraba $1 hace 6 años, 2014. Y le digo, si tengo que llevar un tramo de torre que es de 3 metros y pesa 75 libras, que es menos de un quintal, ¿cuánto me cobra? Me dice, le cobro igual $1. Le digo, son 10 tramos, más material, ¿cuánto me cobra? Total, dice $40 con el acarreo, material. Sí, dice 30, $40 y está bien cobrado. No hay problema, ir y venida, ojo. Entonces, en esos pequeños les pongo un ejemplo de lo que pasa, ¿no? Entonces ahí, desde que pasó esto, como decía justamente Fabricio, estos proveedores que son sabidos, yo también les mando bandera negra. O sea, yo como gerente no les aguanto paro. O sea, si quieren ganar, que ganen lo justo, no lo que quieran ellos ganar, que vaya más allá de los costos reales. Y les repito, o sea, yo pienso que este tema de control hay mucho dentro de una empresa privada. En el sector público es diferente. En el sector público se disparan mucho estos valores, no hay control, hay sobreprecio. Ya tenemos ejemplos acá de lo que está pasando en la pandemia y es la realidad que vive el país. Ese es mi concepto. En este sentido, Franklin, ¿usted con cuál pedazo de pastel se iría? Estimaciones erróneas. Estimaciones erróneas. Gracias, Franklin, muy amable. Fabricio Aguilar, ¿nos podría compartir su experiencia? Claro, sí. Bueno, yo voy un poco alineado y parece que trabajamos casi en el mismo sector que Franklin. Donde trabajo en la Corporación Eléctrica, dejando a un lado los sobreprecios, que es distinto a los sobrecostos de lo que se vive en el sector público, y relacionando un poco más a las buenas prácticas en la gestión de proyectos, que son realmente muy escasas en el sector público. Me llama mucho la atención y es fácil prever que este gráfico es de un estudio extranjero, ya que la principal razón por la que en el sector público los proyectos tienen un sobrecosto, estoy hablando sobre costo, no sobre precio, es porque no se ha definido correctamente su alcance, ¿ya? Porque muchos de los proyectos elevan sus costos, por ejemplo, un proyecto de obra de electrificación rural, por ejemplo. No se elaboraron realmente los estudios, no se evaluaron bien las necesidades para ese sector y el proyecto en principio no cubrió todas las necesidades de eso. Ese, por ejemplo, es un problema de alcance.
y me voy por ese pedacito del pastel, que es el 3%, que yo creo que es uno de los principales problemas en el sector público. También me voy por la parte de estimaciones erróneas, ya que realmente en el sector público, como es dinero público realmente, no hay un mayor control y realmente no se analizan bien los riesgos ni los escenarios posibles que pueden afectar a un proyecto. Y por ende, cuando se está en la ejecución del proyecto, todas estas alarmas saltan, pero sin haberlas antes identificado ni haber hecho un plan de contingencia. Y por ende, lo que toca hacer como empresa pública es estirar el presupuesto y, y incrementar el valor el costo del proyecto. Con eso me voy. Gracias, gracias Fabricio, muy amable por acotación. Una cosa, sí, una acotación quisiera hacer. Hay una cosa que es verdad, hay una realidad, que es un secreto a voces. En el sector público se habla mucho de sobreprecio. Sin embargo, también es cierto que a la hora de ejecutar, es lo que les decía ayer, te dicen, ok, sí, este proyecto cuesta tanto, pero para tu ejecución realmente considera solo el 60%, porque el otro 40% se lo utiliza en otras cosas. O sea, a mí me ha pasado eso, que me lo han dicho de frente, y digo, pero ese no es tu problema, tú tienes que ver cómo te alcanzas con el 60%. Entonces, y cuando tú comparas presupuestos del sector privado con el sector público, realmente los precios son muy diferentes, y a veces de rubros iguales. Entonces, quizás también es importante lo que dijo Fabricio Aguilar hace un momento, desde ese punto de vista. Entonces, para los project managers es un problema porque estás con un sobreprecio y al final de cuentas tienes que ver cómo te lo arreglas. Y bueno, alguna vez también hice una investigación en donde tú ves la cantidad de contratos con el Estado del CERCOP que están sin cerrar, que no tienen su acta de cierre, y es por todas estas situaciones. Así es. Gracias, gracias Fabricio. Anita, ¿nos podría ayudar con su experiencia, por favor? Ya, por ejemplo, en mi caso, lo de nosotros que tuvimos últimamente eran las estimaciones erróneas, debido a que hay una falta de conocimiento en el sector que yo trabajo, ¿no? Que es el naviero. Entonces, nosotros lo que tenemos son proyectos de inversión, donde quien metes a un buque, hacerle la reparación mayoritaria y hacer el mantenimiento de casco. Entonces, tú tienes que planificar todo lo que va a hacer, todos los trabajos que va a hacer una empresa a la cual tú contratas, que es aquí en este caso el astillero. Tienes que planificar los proveedores externos, incluidos a una compañía que a la certificadora, porque todo busca certificado, ¿no? Entonces, esta certificadora te acompaña desde el inicio del proyecto hasta el final. Te va revisando, chequeando que cumples tus estándares de calidad, que cumples parámetros en la realización de mantenimiento y todo este tipo de situaciones. Entonces, lo primero para que tú puedas hacer durante la planificación es que nosotros tenemos que determinar primero el listado, como quien dice, ¿qué vamos a hacer? El listado de las actividades que vamos a hacer y qué tiempo más o menos nos van a tomar a hacer todas estas actividades. Entonces, una vez que tú ya haces eso, tú mandas a realizar la cotización en diferentes, no es un proveedor ecuatoriano, son proveedores extranjeros y te tienes que, como quien dice, acoplar a lo que ellos dicen. Ellos tienen que acoplarse a ti y tú también tienes que, en cierto modo, acoplarte a ellos. Entonces ellos te mandan una cotización. Muchos de los trabajos que nosotros enviamos a cotizar no son cotizados, solo te ponen como que tal trabajo te cuesta tanto si es que lo realizas en tal lado. Y, por ejemplo, nosotros hacemos mantenimiento de válvulas, son como unas 20 válvulas, y ellos te ponen en letras pequeñas
en las cotizaciones, que si tú no lees bien o no haces tu buena estimación, porque hay mucha gente que por falta de conocimiento se confía y dice, ya, el valor de la cotización, eso me va a salir mi proyecto. Entonces, si tú no lees bien lo que te dice ahí, porque te dice si la válvula está en tal lado, te cobra el 10% más. Si la válvula está a debajo de, digamos, del serpentín, te va el 30% más del valor que está ahí. Entonces, no te van cotizando. Entonces, tú tienes que ser muy meticuloso en revisar toda esta lista de trabajos. Entonces, las personas que no tienen mucha experiencia, porque aquí utilizamos bastante el expertise de la gente que ya ha participado en proyectos anteriores, ¿no? A estos, se equivoca y cotiza mal. Entonces ahí estamos viendo que las estimaciones son malas. Aparte de lo que ya tú tienes que cotizar esos trabajos, tú tienes que ya seguir pensando que tenemos que enviar un listado de trabajos que, por ejemplo, de la máquina principal, como tienes ciertas certificaciones, tú tienes que pedirle al fabricante que venga a realizar ciertas pruebas y que te emitan certificados, y eso tienes que presentar a lo que es la certificadora. Y aparte de eso tienes que tener full proveedores de las válvulas, proveedores de los sellos, proveedores de repuestos, proveedores por todo lado. Y todos esos repuestos te deben llegar a un mismo lugar, que es el astillero. Y tú tienes 15 días para desarrollar todo ese proyecto, pero la planificación tengo de más o menos 4 meses antes. Ya, está Entonces, bien, Anita. En ese sentido, su experiencia se inclinaría más a qué parte. a los errores de estimación. Estimación. Ujú. Ah, ok, Anita. Muy amable, Anita, gracias, muy amable. Ya. Paul, ¿nos podría ayudar con su experiencia? Por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi experiencia va en dos temas aquí. Aquí hay estimaciones erróneas y retrasos en la entrega. Yo tuve una mala experiencia con un proveedor. Yo tenía que entregar un proyecto a nivel nacional para Holcim Ecuador, era unos controles de acceso, o sea, y este proveedor me mandó de Miami, me mandó los materiales, pero como quien dice, me mandó el cerebro, pero no me mandó la parte operativa, los brazos para poder funcionar, o sea, me mandó por partes el material, o sea, no me mandó completo. Entonces eso me acarreó un retraso terrible al proyecto, o sea, no mandaron completo el material que se le pidió y se le pagó, pues, ¿no? O sea, porque fue pagado con anticipación. Entonces, esta parte de los retrasos en la entrega, gente que te cumple mal, prácticamente te hace quedar mal, porque prácticamente, y siendo gente multinacional, o sea, no estamos hablando con empresas pequeñas, Honeywell era, me acuerdo. Y son empresas que son gringas, Estados Unidos y todo, pero la matriz lo manejaba en Colombia y no me mandaron porque no había stock o algo así, no me mandaron, fue nada más el cerebro, pero no me mandaron los de acceso que sirven para marcar con las tarjetas. No sé si me explico. Ya, entonces los retrasos de entrega y el tema de las estimaciones erróneas y los tiempos de entrega, eso ya fue mi culpa. Ya salió una planificación con unos tiempos de estimaciones erróneas, dado que no tenía el expertise para eso. Ok, Paul, gracias, muy amable. ¿Hay algún otro polito que no se le haya consultado su experiencia? Estamos todos consultados, ¿verdad? Sí, estamos todos. Falta la foto ahorita. La foto no Sí, solo quiero culminar con... Ya, está bien. Solo quiero dar mi experiencia en menos de un minuto, ¿sí? ¿Y por qué traje este cuadro a colación, Politos? Porque efectivamente, si nosotros realizamos estimaciones, ¿cuál es la salida? Les consulto, ¿cuál es la salida de estimar los costos? Franklin, ¿cuál es la salida de estimar los costos? ¿Perdón? Estimar los costos. Sí, ¿cuál es la salida de estimar La costos? estimación de los costos y la base.
Así es, ¿verdad? Ah, Entonces, aprendí la clase, loco, ¿viste? qué chévere, me alegra de verdad, Frankie. Aprendí tu clase, loco, ¿ah? Mira, fue un subconsciente, sí. Así rapidito, qué bueno, me alegra, Frankie. Entonces, mire, la base de las estimaciones. Aquí vemos la importancia de hacer una muy buena base de la estimación, de estimar bien los costos. En lo particular, cuando tenemos el tipo de contrato llave en mano o suma alzada, cuando me toca estimar estos costos, ¿qué pasa? El riesgo para el vendedor, para el que vende su servicio, para la empresa constructora, siempre va a ser más alto al riesgo que el que compra el servicio, porque él te dice, mira, ve, yo te doy el plano, te doy la especificación, te doy la memoria y estima los costos. Entonces, aquí la importancia de tener una estimación correcta. Yo puedo entregar mi proyecto y pude haber hecho una buena base de estimación y estimar el costo bien, y esto se va al grupo de planificación, lo manda a ejecución. Ejecución coge todo, coge el presupuesto, coge los principales entregables y ejecuta. Y quizás sí, tenga problemas de productividad en campo, que como lo dice acá, podrá tener un 11%, un 15%, sí, lo puede tener por improductividad, este es el caso. También puede tener problemas en la ejecución, contrataciones defectuosas, costos de no calidad, reprocesos, los va a tener porque los proyectos, puede pasar esto, ¿verdad? Nos puede pasar a cualquier director de proyecto esto, por cambios incluso. Como dijo también alguno de los politos, retraso en la entrega. Pero si se dan cuenta, los pesos o los aportes son menores a yo no tener una estimación correcta. ¿Por qué? Yo le estimé correctamente, yo le dije, dentro de tus costos indirectos, superintendente de obra, tú vas a tener un residente, vas a tener un ambiental, vas a tener un staff completo para que puedas hacer el control. Entonces el grupo de proyecto dice, sí, chévere, yo tengo todo esto, cuento con estos recursos y voy a salir con estos recursos. Pero si yo en mi estimación no le puse un ingeniero ambiental, no le puse un ingeniero de calidad, no le puse un ayudante topógrafo, no le puse un médico, un paramédico, entonces, ¿cómo este proyecto sin pocos recursos va a no generar sobrecosto? Porque me va a decir, oye, pero es que no tengo residente, me hace falta un residente, necesito otro residente. O vamos a las cantidades, René, tú aquí sacaste que para este canal vas a excavar 12.000 metros cuadrados, pero si vienes al sitio y coges, levantas la topografía, no tienes 12.000 metros cúbicos, se van 17.000 metros cúbicos, no me va a alcanzar, este rubro no me alcanza, entro a los sobrecostos. Entonces, aquí la importancia de la estimación correcta, de cómo en este caso, el equipo de dirección de proyecto o quien esté a cargo en el proyecto, haga unas estimaciones en base al alcance definido y a todas las entradas que tengamos para producir, en este caso, el entregable. Por eso traía a colación, Politos, este gráfico. Y de manera general lo que dijo Fabricio es muy importante también, resalto, porque decía, esto aplica mucho para sectores, sí, Franklin también lo indicó, público, privado, pero la tendencia se puede manejar que si usted tiene una estimación correcta, su proyecto, directo o indirectamente, va a tener menos razones de sobrecosto, porque cuenta con recursos, ya sea recurso material, equipo, mano de obra, o de ser el caso del transporte. Eso, Polito, y aquí termina la presentación de la gestión de los costos del proyecto. Espero haya sido de mucha ayuda y sobre todo compartir las lecciones aprendidas, ¿verdad? Excelente, excelente. Felicitaciones, René, muy buena tu clase, muy bueno el aporte que hiciste. Mira que el mensaje ha llegado, muy buenas las diapositivas, muy técnicas. Aplaudo de pie nuevamente, aplaudo de pie nuevamente. Aplauso, aplauso. Aplaudo de pie nuevamente, aplaudo de pie, aplaudo de pie. Muy bien, Pablo, muy bien, Juan. Mira que está muy buena la clase. Has impactado a Fabricio, lo que Fabricio quedó impactado. Sí, aplaudo de pie, aplaudo de pie. No puedo decir más cosas porque estamos grabando, así que tuvo que mantener mucho. Ya. No, gracias, chicos. No, gracias sobre todo por la oportunidad de permitirme hacer este compartir, ¿verdad? Estas lecciones aprendidas que hemos compartido todos los politos. Califiquen. 5 es el más alto, ¿verdad? Correcto. Eso falta explicar en la pregunta, pues, comando. No venga uno la mejor calificación. Chus, Gracias, Mauricio. Ya, a ver, vamos haciendo ya la foto, pues loco. Pero pon otro fondo, pues no pongas este fondo. Pon el fondo. Ya. Sí. Tiene que poner del 1 al 4 para no perder la costumbre, hombre. Ya.
Vamos poniendo otro fondo. Vamos poniendo... ¿Qué fondo pongo de presentación? Pon el de las rectas, el que comenzamos. Ese Ya. El último también puede ser, estaba bueno el pastel. Sí, exactamente, el último. ¿El último pongo? Sí. No, por las ecuaciones. Ya, A ver, vamos uno con uno, con las ecuaciones y con este de acá, ¿ya? A ver, primero vamos con el pastel. Ya, dice, ¿quién va a tomar la foto? Paul o Marito, ¿quién toma la foto? Mario. A mí no me salen como recto. A mí. Oye, Anita solo se pone para la foto, no pone la cámara, Anita. Ya cuando no está, no pone la cámara. Yo ya lo tengo ya, pero Mario no sale en la foto, no está Mario, Marito. Mario. Ponte, estoy no te acá. vemos, te queremos ver, no te vemos. Yo soy el único que me veo. Eso es lo que les iba a decir, soy el único que me veo. Está frisado. Está frisada la pantalla. Que la reinicie la cámara. ¿Cómo reinicio la cámara? Stop video. Apagarle y volver a prender nada más. Ahí, eso. Ahí está la playa, ya. Listo. Avisa. 1, 2, 3. Luis. A ver, ahí la envío. A ver, evalúen. Califiquen, por favor. A ver. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Califiquen. Se imprime. Ahí va, Lorena. Ya, ahora vamos con la otra presentación. ¿Qué pasó? Ya. Para verla. Ahí media, no me gustó. Está bien. Ahí va. Avísame. Ya, ¿puede ser con esta? ¿Con esta de acá puede ser? No, porque eso tiene muchas marcas. Ah, ya muchas marcas. ¿Esta de acá? La que hicimos ¿O la de acá? Esa Esa. la Aunque anterior, esta ya nos ¿verdad? tomamos ayer. Con esta ya nos tomamos ayer. Ah, con esta saliste. La otra entonces están las ecuaciones. Esta de acá. Esa. Ya, listo. Ya. Avisa. Avisa, ¿quién toma la foto? Yo, Marito, ¿te fuiste de nuevo, Marito? Sí, no sé qué le pasa a mi video, hermano. Habla serio, Marito. ¿Me ven ahí o no? Sí. A ver, Avisa. 1, 2, 3. No está Anita. Anita sí está. Ya está. Está Anita. A ver. Me avisan, la paso. ¿Se valida o no se valida? A ver. Se valida. Estamos como en la cédula ahí más o menos. Está bien, ya, dale. ¿Ya quién me sube? Paul es el chico redes. ¿Sí o no, Paul? Listo, chévere. Entonces mañana ya empezamos con la simulación, Franklin, ¿verdad? Sí, ya iniciamos la simulación. ¿Sabes qué? La última reflexión que tú hiciste es interesante porque también hay que hacer un mea culpa, la verdad, porque no todo es culpa, no todo es responsabilidad del subcontratista también. A veces, y te lo digo por experiencia personal, ¿no? A veces el avance de obra, porque, bueno, a mí me ha tocado estar en muchas aristas. He sido fiscalizador, he sido subcontratista, he sido ejecutor, pero a veces cuando tú estás en el frente de batalla, al frente del equipo de obra en campo, y te aplican la compresión de cronograma, obviamente tienes que luchar con la gente de calidad y todo eso, empiezas a obviar muchas cosas y también se incurra en todo lo que vimos en el pastel anterior. Entonces,
Sí es difícil, la verdad, a veces llegar a buenas prácticas porque en el entorno no estamos acostumbrados. Y uno termina arrastrado también a decir, ¿sabes qué? Ya vamos con esto, que hay que sacarlo adelante. Y después vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, en el después vemos cómo lo solucionamos, es que tú ahí sí se generan sobrecostos también, ¿no? La repetición de trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que sí hay que hacerlo. También, justamente en el pulso de la profesión, hay un artículo que habla acerca de cuáles son los sectores de la industria que están más propensos a utilizar buenas prácticas y los menos propensos. Entonces, el sector más propenso, los que más usan buenas prácticas son los sectores de TI, telecomunicaciones, banca, y los que usan casi nada de buenas prácticas es construcción y agricultura. Y esto es a nivel mundial, no es Ecuador, es a nivel mundial, o sea, la misma realidad la ves en muchos lados. Incluso sectores como la medicina están por encima, ¿no? Entonces, realmente sí, es un tema que también es para reflexionar, y lo interesante de eso es que hay una gran oportunidad de trabajo en ese sentido. Hay pérdidas en el orden de los billones de dólares por no utilizar buenas prácticas en temas de proyectos a nivel mundial. Aquí en América Latina, los que están yendo a la vanguardia en temas de buenas prácticas, que apuntan a eso, obviamente es Brasil. Y bueno, en construcción a nivel mundial, definitivamente el que está a la cabeza es Singapur, ¿no? Son otros estándares, definitivamente es otro tema. El tema es Singapur. Sin embargo, ellos también, asimismo, como están muy desarrollados, también tienen otras temáticas que resolver. Entonces, realmente el tema es bastante interesante, bastante apasionante. Yo voy a buscar esa revista, El Pulso de la Profesión, donde hay algunos temas de eso, y lo voy a compartir en el repositorio también, porque es bastante chévere. Creo que nos puede servir a todos. Y ahí se hace un análisis de acuerdo a cada segmento de mercado, las brechas y todo lo demás. Eso, amigos. Así es, Fabricio. Y un poco para complementar el comentario, y muy rápido, como para no extenderme mucho, lo que quiero que quede como reflexión, Politos, es que la estimación de costos, y lo digo por la poca experiencia o la experiencia que tengo hasta el momento, llevo algún tiempo haciendo estas estimaciones de costos y he tenido muchos escenarios en los cuales me ha tocado por tipos de contrato, experiencias que me han ayudado bastante. Pero sí quisiera que nosotros en nuestros proyectos y poniéndonos en el papel del estimador de costos, analicemos bien, primero, el alcance de nuestro proyecto. ¿Cuál es el alcance general? ¿Qué información nosotros tenemos para ejecutar el proyecto? Tenemos planos, tenemos especificaciones técnicas, tenemos memoria, memorias. En base a ello, nosotros poder lanzar un costo. Luego, ¿cuáles son los recursos con los que contamos? ¿Qué recursos tengo? Pueden ser recursos físicos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis recursos? Y ahora, ¿cuál va a ser los colchones? ¿Cuál va a ser las futuras productividades con las cuales yo me voy a hallar inmerso en la ejecución netamente? A veces uno dice, a ver, el residente Luis, vaya y hágame el presupuesto, preséntelo, ganamos la licitación, la hizo efectivo, me fue el referencial. Y estamos o pataleando en obra, o quizás estamos bien, ¿verdad? Porque puede ser eso. Me la juego y a lo que se la jugó fue así. Pero el concepto de una estimación de costos no debería ser así, chicos. Una estimación de costos necesitamos planificarla, como dice el PMBOK. Planificamos el cómo lo vamos a hacer. Una vez que tuvimos esta planificación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimar los costos, ¿verdad? Estimo los costos y tengo mi base de las estimaciones. Para hacer esta casa, utilicé esta herramienta, me apoyé de juicio de expertos, tuve mi base, A por B me da C, y esto voy a entregar a la construcción, a construcción de infraestructura para que lo ejecute. Estimé mis costos. Una vez que estimé mis costos, voy a determinar mi presupuesto, ¿verdad? Voy a hacer la agregación de los costos, ¿verdad? Tengo mi agregación de los costos, sumo las actividades, cuentas de control, ¿verdad?
tengo ya, después llego al nivel de línea base del costo, le sumo las reservas de gestión y tengo mi presupuesto. Cuando tengo mi presupuesto, ¿cuál es la salida? La línea base de los costos aprobada, ¿verdad? Con esta línea base de los costos aprobada, me voy a monitorear ahora los costos, ¿verdad? Ya una vez que los determiné, entro a monitorearlos. Para monitorear los costos, ¿cuál va a ser mi salida? Ya la solicitud de cambio, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, la información de desempeño. Entonces, es muy importante esto, chicos, sobre todo el proceso. De los 4 procesos, no es que ninguno pesa más, no, pero sí debemos hacer mucho énfasis en cómo vamos a planificar esta gestión. Lo que nosotros planifiquemos o el grado de planificación que hagamos en los costos, les aseguro, en cuanto a moneda, en cuanto a dinero, se va a proyectar en el control, se va a proyectar en la determinación y en la ejecución. Y esto nos va a ayudar de sobremanera. Pero si nosotros hacemos una planificación de alto nivel, por decirlo así, esto nos va a pegar fuerte cuando estemos en ejecución y monitoreo. Ese es como un resumen general, Politos. Bien, bien. Me pareció bastante bueno el resumen. O sea, hiciste como quien dice la interacción. ¿Qué interactúa con qué? O sea, Así es. eso es importante saber. Bueno, Listo, entonces. vamos a dar por terminado la grabación, así que un saludo para todos los youtubers. Un saludo, René, para sus youtubers también. Un saludo para todos los youtubers de la página PMP Los Politos. Nos vemos en una próxima ocasión con otro polito adicional en una nueva área de conocimiento de la dirección de proyectos. Muchas gracias.